Movimiento de damas por una transformación. Hoy les trajimos como tema algunos mitos y verdades que uno a veces o siempre lo ha escuchado, y hay veces cuando uno escucha algo y lo repiten, uno lo toma como una creencia, ¿verdad? Entonces yo traje muchas consultas que la gente me hace en el consultorio y bueno, y las quería compartir con ustedes. A ver, ahí. Hablando un poquito ahora justamente del sketch que tuvimos y bueno, y del tratamiento, ¿no? Que todas nos queremos ver preciosas, todas nos queremos ver bien, y ahora que se viene, como decían las chicas recién, empieza la primavera y empiezan los calorcitos, uno empieza a ponerse ropa más liviana y empieza a ver los defectos que nos dejó el invierno, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué pasa? Dice, ahora viene el verano y hago una dieta. Hago una dieta de 15 días y me saco ya los kilitos que tomé en este invierno. ¿Verdad que a veces decimos cosas así? Porque encontramos dietas por todos lados, encontramos dietas de 15 días, la dieta de la sopa, la dieta de la luna, la dieta... Bueno, hay infinidad de dietas, ¿verdad? Dietas de modas, de revistas. Pero ¿qué pasa? Nosotros hacemos unas dietas que son muy estrictas, dietas de pocos días, que son de muy poca, digamos, calorías, muy estrictas. ¿Y qué sucede? Podemos bajar, pero estamos malnutridas, ¿tá? Cuando nosotros hacemos una dieta muy estricta y estamos malnutridas, ¿qué sucede? Después nosotros vamos a tener, primero, vamos a enlentecer nuestro metabolismo. ¿Por qué enlentecemos nuestro metabolismo? Porque como pasamos muchas horas sin comer, ¿qué sucede? Nuestro metabolismo no está preparado para no consumir, para no nutrirse. Entonces empieza a hacer un ahorro, ¿tá? Y cuando él empieza a hacer ese ahorro, ¿qué sucede? Se enlentece. Y después cuando nosotros empezamos, como digamos, una dieta lo que nos tiene que ayudar es a reeducarnos a comer, ¿verdad? A cambiar nuestros hábitos por hábitos saludables. Y entonces cuando no hacemos eso y hacemos una dieta muy estricta, el metabolismo se enlentece y después hacemos el efecto rebote. Pero como nosotros no aprendimos a comer, ¿tá? No supimos cómo combinar, cómo hacer las alimentaciones, en qué horario es que yo necesito hacer las comidas, ¿qué pasa? Después yo termino esa dieta que vi en la revista, en la internet, en todos lados que hay, y después empiezo con mis hábitos que yo tenía, ¿tá? Porque ya no tengo otra guía y sigo. Y ahí, ¿qué pasa? Yo aumento de peso rápidamente porque ese metabolismo está enlentecido, ¿tá? Voy a estar con mucho menos músculo, masa muscular, que la masa muscular es lo que nos da la energía y es lo que aumenta el metabolismo. Y voy a estar flácida, voy a estar con más porcentaje de grasa corporal y después es muy difícil retroceder, ¿tá? Entonces es muy, pero muy importante que a la hora, digamos, de ustedes elegir hacer una dieta de adelgazamiento, no se guíen por una revista, sino que vayan a un profesional, que vayan a alguien que realmente sepa, que hagan una dieta balanceada, equilibrada, ¿tá? Y bueno, eso es algo que yo les quería decir. ¿Por qué? Porque es muy importante y es algo que la gente realmente, todos queremos vernos mejor, ¿verdad? Y buscaremos soluciones mágicas, pero soluciones mágicas no hay. Porque si nosotros no aumentamos de un día para el otro, como queremos bajar de un día para el otro, ¿tá? Entonces es todo un proceso y tenemos que cumplir ese proceso que nuestro organismo lo necesita, ¿tá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a seguir en la segunda. Yo no como nada y engordo. Hay mucha gente que dice eso. No como nada y engordo. Si omito alguna comida, adelgazaré con mayor facilidad. ¿Han escuchado que alguien dice eso? Tomo agua y engordo. ¿Verdad? Bueno, eso es un poquito de lo que veníamos hablando también. Cuando nosotros pasamos muchas horas sin comer, ¿tá? En nuestro organismo se producen desniveles de glicemia, insulina. Entonces, nuestro organismo, ¿qué pasa? Al haber esos desniveles, yo voy a pasar muchas horas sin comer, después voy a tener mucho hambre. Para compensar ese hambre que tengo, voy a comer más
Y ahí, ¿qué pasa? Nuestro organismo va a absorber todo. Y como todo no lo va a utilizar, hace modo de reserva. Y ahí engordo. Y ahí estoy acumulando tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, es importante cuando nosotros estamos, digamos, que hagamos las 4 comidas básicas, desayuno, almuerzo, merienda, cena, y si están muy distanciadas o porque me levanto muy temprano y ese desayuno fue muy temprano y el almuerzo me queda muy distante, ahí yo tengo que hacer colaciones intermedias, consumir frutas, porque el uruguayo consume muy poca fruta y verdura. Solo el 94% no consume las frutas y verduras que necesitamos. Solo el 6% de la población uruguaya consume las 5 porciones de frutas y verduras que nos recomienda. Bueno, entonces, si yo quiero bajar de peso, adelgazar o llevar una vida, digamos, sana, sin bajar de peso, llevar una vida sana, saludable, con una alimentación saludable y sentirme yo que esté con energía vital, yo tengo, sí o sí, tengo que hacer todas las comidas. Los productos integrales tienen menos calorías. Mucha gente cree eso, ¿verdad? Que tienen menos calorías. ¿Saben que no? Si ustedes ven, por ejemplo, observan las calorías de un pan integral, por ejemplo, con un pan blanco, las calorías son iguales, son las mismas. ¿Qué pasa? La composición de ese pan es muy diferente, porque el pan integral tiene mucho más fibra. Al tener más fibra, yo voy a estar consumiendo más vitaminas, más minerales, es mucho más enriquecido nutricionalmente, pero el valor calórico es igual. La fibra, lo que va a hacer en nuestro organismo es lo siguiente, lo que nos va a ayudar es que esos hidratos de carbono se absorban de forma más lenta. No sé si hay alguien diabético acá. Acá. Bueno, vieron que, por ejemplo, los diabéticos siempre se aconseja pasta integral, arroz integral, pan integral, cuando, son reducidos los hidratos de carbono, pero cuanto más integral, más complejo es. ¿Qué pasa? Esos hidratos de carbono se absorben más lento. Al absorberse más lento, lo que hace es que yo no hago esos picos de glicemia. Entonces, lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando yo quiero seguir, un plan de alimentación para estar más saludable o para bajar algún kilito, qué sé yo. Cuando yo consumo con fibra, al pasar más lento esos hidratos de carbono a la sangre, se absorben más lento, yo, a medida que se va absorbiendo, yo voy a estar haciendo el gasto calórico ese, gastando esa energía que voy absorbiendo, ¿verdad? Si yo como un pan blanco, un pan integral, es de más rápida absorción. Entonces, como yo no lo utilizo, como les decía hoy, reservo. Pero las calorías son las mismas. Lo diferente es que es más rico nutricionalmente un pan integral, tiene más vitaminas, más minerales, la fibra es necesaria. Todos necesitamos consumir entre 25 y 30 gramos de fibra diariamente. Y no llegamos, la población uruguaya no llega ni a los 10 gramos, porque consume muy poca fruta y verdura. Acá, yo no como pan porque engorda. Pero tú te pones a indagar con la gente, yo no como pan, en casa no se compra el pan, te dice. Pero las galletitas siempre están presentes. Siempre están presentes. Así sean saladas esas galletitas. ¿Y qué pasa? Las galletitas tienen mucho más calorías que el pan. Porque el pan tiene muy poco valor, muy poco aporte de grasa. Y las galletitas tienen mucho más cantidad de grasa que el pan. Entonces es más saludable a la hora de elegir que yo me coma una rebanada de pan antes que yo me coma unas galletitas. Porque esto es muy clásico que la gente te dice, en mi casa no se compra pan, pero las galletitas siempre están. Y no te dicen, pero cuando tú empiezas a preguntar y a preguntar y a preguntar, ahí aparecen las galletitas siempre.
¿Alguien se siente identificado? Bueno. Los alimentos light adelgazan. ¿Qué les parece? No, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros podemos ver, vamos al supermercado y podemos ver light, podemos ver diet, podemos ver bajas calorías, ¿tá? Son todas terminologías que vemos en los alimentos, ¿no? Cuando dice light, ¿qué significa? Significa que algo reducido está en su valor calórico. En su valor calórico no, en sus ingredientes, ¿tá? Hay una modificación en sus ingredientes. O sea, con menos azúcar o con menos grasa, ¿tá? Pero no quiere decir que sea bajo en calorías, ¿tá? El light. Después tenemos el light, tenemos el diet. El diet, cuando decimos, yo qué sé, un yogur, diet. Un chocolate, cuando me dicen a veces, ay, sí, comí un pedacito de chocolate, pero era dietético, me dicen. Cuando dicen diet, es que tiene, digamos, sí, modificada la composición de ese alimento, pero es para alguna patología, o es para diabetes, o es para celíaco, o es para cualquier tipo de patología, puede ser, ¿tá? Pero, por ejemplo, ahora que nombré el chocolate, un chocolate dietético tiene más calorías que un chocolate común, porque es para diabéticos, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? No tiene azúcar, pero tiene más grasa para realzar los sabores de ese chocolate. Entonces, ahí, ¿viste? Nosotros a veces pensamos, un pedacito de chocolate dietético no me va a hacer nada. Pero bueno, ahí estamos consumiendo más grasa. Y 1 gramo de grasa nos aporta 9 calorías. Y 1 gramo de hidrato de carbono nos aporta 4 calorías. Para que ustedes vean. O sea que el valor calórico es muy superior a un chocolate común. ¿Tá? Si algún día nosotros, por ejemplo, nos queremos comer un chocolate, la mejor selección de un chocolate es un chocolate amargo, ¿tá? Que tiene mayor porcentaje de cacao. ¿Tá? Hay que eliminar las grasas de la alimentación. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Es importantísimo que nuestra alimentación sea equilibrada, sea balanceada. ¿Y qué significa eso? Significa que tiene que tener una relación entre los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, que son los macronutrientes, ¿verdad? Que son, digamos, los macronutrientes son los nutrientes que se consumen en grandes cantidades, ¿tá? ¿Qué pasa? Las grasas tienen que estar sí o sí presentes en la alimentación. Hay que ver qué calidad de grasas vamos a consumir, ¿tá? Lo ideal es que consumamos aceites en forma crudo. Por ejemplo, para sazonar ensalada o si hicimos alguna pasta, una salsa, un chorrito de aceite, una cucharada de postre de aceite por encima, ¿tá? Nunca fritar, saltar, digamos, yo les estoy hablando de una alimentación saludable. Obviamente que siempre alguna extrita nos hacemos, ¿verdad? De vez en cuando. Pero bueno, lo habitual, digamos, sería así si queremos llevar una alimentación saludable. Y entonces el aceite en forma crudo nos va a servir de mucho. Porque ¿qué pasa? Los aceites, ¿qué conllevan? Llevan las vitaminas que son liposolubles. Que son liposolubles porque van adheridas a las grasas, ¿tá? Entonces, por ejemplo, un aceite tiene la vitamina E, que la vitamina E es un antioxidante por excelencia, y lo vamos a consumir en los aceites, ¿tá? ¿Y qué aceites vamos a seleccionar? Aceite de oliva, sería el ideal, ¿tá? Un aceite de canola, ¿tá? Y bueno, y después hay otras opciones de aceites, hay mezclas también, que son muy buenas. El alto oleico, por ejemplo, también es un poco más económico y también, digamos, nos están aportando los omega 3, ¿tá? Nos están ayudando con el famoso colesterol, ¿tá? Aumentar ese colesterol bueno, ¿tá? Si nosotros aumentamos ese colesterol bueno, ¿qué pasa? Vamos a tener una relación entre el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿tá? Mejor, y esa relación hace que yo no esté tan propensa a tener
patologías cardiovasculares, por ejemplo. ¿Tá? Hay una relación que se hace entre el colesterol bueno y el colesterol malo, y ese rango, ese valor, nos da si hay alteración o no, si somos más propensos o no. Entonces, cuanto yo más ejercicio haga y más omega 3 consuma, mi colesterol bueno va a estar más elevado. ¿Tá? Entonces, es importante consumir aceites en forma cruda. Hay gente que dice, yo por no engordar, ni aceite le pongo a la ensalada. Le dice, le pongo un chorrito de limón. Y bueno, eso es un error. Hay que ponerle. Yo no puedo adelgazar porque tomo medicamentos. Eso también la gente te dice, los medicamentos no me dejan bajar. Y bueno, eso también es un mito. Hay gente que tomando medicamentos y siguiendo un plan de alimentación adecuado, baja perfectamente. Acá tenemos una, justamente Laura, ella bajó mucho de peso y tomaba medicación porque tiene problemas de columna y medicación fuerte, y sin embargo ella pudo bajar. No hay, digamos, todo depende de cómo nosotros nos alimentemos, la voluntad que tengamos, el ejercicio que hagamos, todo depende de cada uno de nosotros. ¿Ah? Las vitaminas se engordan. Cuando consumimos suplementos vitamínicos, las vitaminas se engordan, te dice la gente. Eso todos los hemos escuchado, ¿verdad? Bueno, eso es un error. Lo único que nos aportan calorías son los macronutrientes, que los macronutrientes, como les decía, proteínas, hidratos de carbono y grasas. Los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, no aportan calorías, ¿tá? O sea que no nos van a aumentar de peso. ¿Tá? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Nada? ¿Cómo hago para que mi hijo esté bien nutrido? Qué pregunta, ¿no? Bueno, como decimos, todo empieza por casa, ¿verdad? Según los hábitos, digamos, los papás somos quien les damos el ejemplo, a los hijos. ¿Tá? Los papás somos los líderes que estamos criando a esos niños, y ese liderazgo lo tenemos que marcar con el ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando hay veces que a la mamá no le gusta cierta verdura, y como no le gusta, no la cocina y no le da. No me gusta el pescado, y como no me gusta, no lo hago porque me da asco y no le doy. Y eso pasa muchísimo, muchísimo, que los gustos que tengamos lo queremos, se le inculcamos a los hijos. Entonces hay madres que no les gustan, o padres que como no tienen hábito de comer frutas y verduras, no le inculcan esos hábitos a los hijos. Y sabemos que los niños son, digamos, lo que absorben en la edad preescolar es cómo están formando su carácter y sus hábitos para su vida adulta. Entonces es importantísimo que nosotros, digamos, consumamos y estemos dando el ejemplo a esos niños. ¿Para qué? Para que sean adultos sanos. Porque si se alimentan bien, con hábitos saludables, van a ser adultos saludables, adultos sanos, van a tener más defensas, ¿tá? Y van a estar frente a la vida con otra actitud, porque la alimentación te da todo. Es como dicen, somos lo que comemos, y es tal cual, somos lo que comemos. Si nosotros nos alimentamos bien, nos nutrimos bien, vamos a tener una vida mucho mejor. ¿Tá? Acá. ¿Es lo mismo alimentarnos que nutrirnos? ¿Qué les parece a ustedes? No, ¿verdad? Muy bien. Alimentarnos es el acto de comer un alimento, de yo comer y no tener hambre, por ejemplo. Pero nutrirme, por ejemplo, esos alimentos tienen nutrientes dentro. Y la nutrición son las funciones que cumplen esos nutrientes dentro de mi organismo. ¿Está? Creo que acá yo lo tengo. ¿Tá? Es cómo el organismo utiliza esas sustancias nutritivas que están dentro de los alimentos. ¿Tá? Y esos nutrientes todos tienen funciones diferentes. ¿Tá? Es importante que para yo estar bien nutrida, ¿tá?,
Todos tenemos, digamos, requerimientos diferentes en nuestro organismo, dependiendo de la edad, del estado fisiológico que estemos, si somos hombre o mujer, la actividad que hagamos, ¿tá? Todos tenemos requerimientos diferentes en cuanto a calorías, en cuanto a nutrientes, ¿tá? Eso hay un cálculo que se realiza para saber cuál es el requerimiento de cada uno de nosotros. Yo me alimento bien. A ver, ¿quién de acá del público me dice que cree que se alimenta bien? ¿O... ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se alimenta bien? ¿No? ¿Quién come entre 5 y 7 porciones de frutas y verduras al día? ¡Ah, ya hay una! ¡Dos valientes! ¡Ay, más! 4. Muy bien. Y ahora otra pregunta. ¿Esas frutas y verduras son diferentes? ¿De diferentes colores? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Has escuchado hablar de que nuestro plato tiene que ser un arco iris? ¿Sí? De acuerdo al color que tenga ese alimento, son las vitaminas y los fitonutrientes que tiene, que nos aporta ese alimento. Y entonces, si yo tengo todos los colores, toda la gama de colores, morado, naranja, rojo, blanco, verde, ¿tá? Yo voy a estar mejor nutrida y voy a estar menos expuesta a patologías, ¿tá? Entonces, eso es lo que nos va a dar, lo que nos va a brindar una prevención de salud. Acá hablaba un poquito ahí. Hago las 4 comidas diarias. ¿Quién hace las 4 comidas? Pocos, ¿eh? Poquitos. Bueno, acá el consumo de las frutas y las verduras. ¿Quién come 4 porciones de lácteos diario? Pocos. El aporte de calcio también lo podemos tener por las verduras, ¿verdad? Por lo verde. ¿Pescado? ¿Cada cuánto? ¿Una vez a la semana? Bien, bien, bien. Muy bien. Pocos. Vieron que es bajo el porcentaje, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa? Nosotros consumimos frutas y consumimos verduras, ¿tá? Pero ¿qué sucede? Las frutas y verduras que estamos consumiendo hoy por hoy, eso se sabe, ustedes deben haber visto, por ejemplo, que cuando cortamos un tomate al medio, vemos que el tomate es medio blancuzco, que no tiene el sabor a tomate, no tiene sabor a nada. Nada, absolutamente nada. Son de cámaras, son como granulado, como un puré adentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Desde que el alimento se cosecha y llega a nuestra mesa, ha pasado por muchas manos y por muchos lugares. El almacenamiento, cómo fue esa cosecha, cómo fue la plantación, cómo estaba ese suelo. ¿Ese suelo estaba nutrido, no estaba nutrido? ¿Y cómo fue todo el proceso? Pasó por cámaras, pasó de mano en mano hasta llegar a nuestra... ¿Qué pasa? Desde que se cosecha hasta que llega a nuestra mesa, esas frutas y verduras van perdiendo nutrientes en el camino, ¿sabían? Entonces, si ya era un suelo empobrecido y ese alimento era empobrecido y todavía demoró hasta que nosotros lo hicimos, ¿tá? ¿Qué pasa? Ahí, digamos, el alimento tiene mucho menos cantidad de nutrientes. ¿Qué sucede? Ahí hay un estudio que yo les traje, que es de una espinaca, ¿tá? De una espinaca que se cosechó en una plantación en el año 48. Y es 100 gramos de espinaca tenía 158 miligramos de hierro. ¿Tá? Y se hizo un estudio y 25 años después se sacó la misma cantidad de espinaca de ese mismo lugar que se seguía plantando espinaca. Y miren cuánto tenía de hierro. Bajó de 158 miligramos a 2,2 miligramos de hierro en la misma cantidad de espinaca.
¿tá? ¿Qué pasa? No se hacen rotaciones de cultivos, ¿tá? Y por eso los suelos se empobrecen, no nutren esos suelos. Entonces, como esa planta siempre está extrayendo los mismos nutrientes de ese suelo cada vez está más pobre. Entonces, el alimento que nosotros estamos cosechando cada vez está más empobrecido en nutrientes también. Y eso es lo que por eso ahora, digamos, los alimentos no tienen aroma, no tienen sabor, no tienen nutrientes, ¿tá? Están empobrecidos. Por eso es que hay tantas patologías también, porque nosotros no tenemos las defensas, ¿tá? Miren esto. Esto es una gráfica donde muestra pérdida de nutrientes en los alimentos. Por ejemplo, la papa perdió en 10 años un 70% de calcio. Eso fue un estudio que se hizo en un periodo del año 85 al 96. Por ejemplo, las arvejas, la vitamina B6, un 61% perdió. Las zanahorias perdió un 57% de magnesio en esos 10 años. No es para asustarlas, es para informarlos porque realmente, no sabemos, ahora por ejemplo, se está pensando, vieron que las frutas y las verduras, la cantidad de frutas y verduras que nos recomiendan es entre 5 y 7 porciones diarias. Ahora se está pensando aumentarla a 9, ¿tá? Pero si solo un 6% de la población uruguaya consume entre 5 y 7, imagínense 9. Acá el tomate perdió un 80% de la vitamina C y la banana perdió un 92% de la vitamina B6 y un 84% del ácido fólico. ¿Tá? Esto es alarmante, chicos. Alarmante porque ahí vemos que realmente, los suelos están muy empobrecidos y los nutrientes y los alimentos están empobrecidos. Y le agregamos que si nosotros después, por ejemplo, a la hora de preparar nuestra alimentación, ponemos las verduras en remojo o ahí estamos perdiendo las vitaminas hidrosolubles. Si cocinamos, por ejemplo, hervimos esas verduras en mucha agua, también perdemos vitaminas. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos cocinar al vapor esas verduras, la verdura que se pueda cocinar al vapor, que sea al vapor, ¿tá? Y que no dejemos en remojo las verduras, que lo hagamos bajo el grifo así y lo lavemos, pero no lo dejemos en remojo porque ahí se va perdiendo el potasio, vitaminas hidrosolubles. ¿Tá? Y cuando vayamos a hervir alguna verdura, que sea a partir de poquita agua y que esté hirviendo esa agua. Cuanto menos contacto esté con el agua, mejor. ¿Tá? Y si puede ser a la plancha, al horno, al vapor, es mucho mejor. Quedan ricas las verduras al horno, las verduras a la plancha. Y acá una pregunta, ¿será necesario, por lo que yo les cuento, tomar suplementos vitamínicos? Sí, ¿verdad? ¿En qué nos va a ayudar la suplementación vitamínica? Por ejemplo, cuando yo estudié, que yo ya hace 20 años que me recibí, cuando yo estudié nos decían que la suplementación vitamínica era solamente para cuando había algún déficit, alguna patología, ¿tá? Pero hoy por hoy, yo ahora les traje ahí en Europa no, la Universidad de Harvard, les traje una gráfica de la pirámide de alimentación de la Universidad de Harvard que salió este año, pone ya la suplementación vitamínica como parte de la pirámide nutricional, ¿tá? Que acá en Uruguay todavía no, pero claro, sabemos que la Universidad de Harvard siempre está estudiando y es lo último que... Miren acá yo les traje, la suplementación vitamínica lo que haría es, nos va a ayudar a cortar ese vacío nutricional que tenemos en nuestro organismo entre lo que nosotros necesitamos, nuestros requerimientos, a lo que nosotros consumimos. Queda un vacío nutricional, consumimos una parte y va a cubrir ese vacío, ¿para qué? Para cubrir nuestros requerimientos. Acá está la pirámide.
Vieron que acá está la pirámide alimenticia, ahí dice que la fuente es de la Universidad de Harvard, y ahí ponen la suplementación, un multivitamínico y multimineral, como necesario para estar bien nutrido. Eso salió este año. ¿Tá? Acá, digamos, en Uruguay todavía no lo han hecho, pero bueno, eso viene, digamos, sabemos que tanto la medicina como la nutrición es algo muy dinámico y que está cambiando constantemente. Lo que antes se decía que no era bueno, ahora se sabe que sí. Vieron que se va cambiando. ¿Por qué? Porque los estudios siguen y vamos sabiendo que se van sabiendo más cosas, ¿verdad? ¿Qué suplementos puedo consumir? ¿Tá? Lo ideal es que se consuman suplementos naturales, ¿tá? Que sean naturales, que sean orgánicos, ¿tá? Y acá yo le traje cuál es la diferencia entre un suplemento orgánico y un sintético. ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo cuando nosotros consumimos un sintético y un orgánico o natural? ¿Tá? Por ejemplo, en el sintético, acá, antes de los 10 minutos de nosotros consumir, eso es una vitamina C, por ejemplo, ¿tá? Un ácido ascórbico. Eso es una cromatografía de cómo se vería en sangre si nosotros hacemos un análisis. ¿Qué es lo que pasa cuando consumimos esa vitamina C? Hace un pico de ácido ascórbico antes de los 10 minutos de haberlo consumido. Y después no actúa más en el tiempo. ¿Qué pasa? Las vitaminas sintéticas, nosotros absorbemos solo un 20% de lo que consumimos, ¿tá? Y las vitaminas naturales entre un 80 y un 90. ¿Qué pasa? Miren allá arriba, una vitamina natural. Miren cómo sigue actuando en el tiempo. La absorción es muy superior, ¿tá? Hay vitaminas que son a base de frutas y verduras. Entonces la importancia de estar bien nutridos para estar activos y saludables es sumamente importante, ¿tá? Es sumamente importante que nosotros logremos cuidar nuestros requerimientos nutricionales y logremos poder llegar a esos requerimientos, poderlos cubrir, ¿verdad? Si nosotros estamos bien nutridos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos prevenir riesgos de salud, ¿tá? Problemas cardiovasculares en un 25%. Baja energía. Vieron que cuando nosotros estamos bien nutridos, estamos con más energía, estamos más vivaces, con más ganas, estamos más activos, ¿verdad? Estamos más felices. Y eso es porque estamos bien nutridos. Cuando estamos desganados, así, sin ganas de nada, cansados, y bueno, que parece, como decían las chicas, oye, la cara así de tristeza, eso es porque estamos mal nutridos, ¿tá? Se producen daños en las células. ¿Qué pasa? Si nosotros no tomamos vitaminas antioxidantes, por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos, digamos, esa defensa para neutralizar esos radicales libres que pasan, que sí o sí los vamos a tener en nuestro organismo. Entonces las células empiezan a mutar y cuando produce esa mutación vienen patologías. ¿Vieron que dice? Daño en las células. Diabetes podríamos bajar en un 35% si nosotros nos alimentamos bien, si nos nutrimos bien, si hacemos las 4 comidas, si nos hacemos esos desbalances de glicemia e insulina, ¿verdad? Obesidad la podemos bajar en un 50% y el cáncer en un 35%. Cuando consumimos vitaminas antioxidantes, el cáncer lo reducimos mucho porque estamos protegidos, ¿tá? Vamos a sentirnos con altos niveles de energía, buen rendimiento, activos, si estamos bien nutridos, ¿verdad? Con buen semblante, con actitud positiva, y esto nos va a llevar a fortalecer las defensas. Es importante estar bien nutridos, alimentarnos bien, hacer ejercicio, ¿tá? Que la población uruguaya, un 55% de la población es sedentaria, ¿tá? Entonces tenemos que hacer ejercicio, actividad física, aunque sea 30 minutos. Hoy se sabe que no tiene por qué ser 30 minutos seguidos, se pueden hacer 10, y eso sirve igual, ¿tá? Pero hay que hacerlo. Y bueno, porque somos lo que comemos, podemos literalmente transformar nuestros cuerpos y nuestras mentes, eligiendo
una alimentación inspiradora. Bueno, por mi parte es todo. Yo no sé si alguien tiene alguna